Well, let's reject you right now. Everybody Brother. sit down, please. Please. Everybody Check sit it, down check right it. now. Listen. Me llamo Nabil Taher Abdallah Al-Sarat. Tengo 28 años. Hace 5 años que trabajo en el Departamento de Lucha contra la Migración Irregular en Trípoli. Los tratamos como ciudadanos libios y los tratamos de manera justa. Todos somos iguales. Les damos de todo, comida, cigarrillos, no se les niega nada, para que no se sientan como si estuvieran en prisión. Queremos libertad, por favor. Eso es lo que más necesitamos. Miren nuestros rostros. No hay alegría. La gente de la Organización Internacional de Migraciones nos preguntó si queríamos regresar a nuestros países. Les dije que no quiero volver a mi país. Ahí sufrí mucho. No quiero volver. Ahora no. Desde la caída del régimen de Gaddafi, en Libia se multiplican los conflictos internos y las divisiones tribales. Cientos de milicias luchan por el control de las materias primas, los yacimientos de petróleo, el tráfico de personas y los campamentos de detención de migrantes. De toda África llegan a Libia en busca de trabajo, pero se encuentran con un callejón sin salida. Atrapados en una espiral de abuso y violencia, viven entre centros de detención y barrios marginales. Su única salida, Europa. Una Europa que está haciendo todo lo posible para detenerlos. Vine a Libia a través de Egipto. Aquí me detuvo una milicia. Me exigieron dinero si quería marcharme, pero yo no tenía dinero, así que me mantuvieron cautivo durante 15 días. Entonces logré escapar. Quería ir a Trípoli para llegar a Europa por mar desde allí. En el trayecto desde el este de Libia a Trípoli nos secuestraron nuevamente. El traficante que iba a llevarnos a Trípoli nos vendió a una milicia cerca de Bani Walid. Allí permanecí preso durante 4 meses. Me exigieron que les pagara $6,000. Les dije que no podía. Tampoco mis padres, que viven en un campamento en Sudán del Sur, fruto de la guerra. Así que me llevaron a una granja para trabajar hasta terminar de pagar esa suma. Por fin logré escapar. En enero de 2018 intenté cruzar el mar. Me arrestaron y me llevaron al campamento de detención de Tayura.
¿Fueron torturados? ¿Les infligieron quemaduras? Sí, nos torturaron con vidrio caliente. Terrible. Aquí se puede ver. Dijeron que si no teníamos dinero, tendríamos que trabajar para ellos. Trabajé durante 2 meses hasta que me liberaron. ¿No les visitó nadie de ninguna organización? No tenían acceso. Solo traían bolsas con comida. Y luego se marchaban. Tayura era un infierno. Vivíamos con más de 600 personas en una habitación. 36 nacionalidades de toda África. No nos daban suficiente comida, ni suficiente agua. Y teníamos que trabajar para los militares. Teníamos que limpiar el hangar, sus coches, los vehículos. Hacíamos lo que nos exigían. Si nos negábamos, podían matarnos. Así que le seguíamos el juego. No teníamos elección, a menos que fueras un suicida. La brigada Daman, que controla la región de Tayura, utiliza el campamento como base militar. Los migrantes están cautivos justo al lado de los depósitos de armas, una práctica de la que nadie se atreve a hablar en el país. Hay milicias que se aprovechan de la honestidad y tratan de imponer sus propios intereses. Afirman que quieren garantizar la seguridad. Sin embargo, solo buscan lucrarse. Persiguen objetivos personales, roban, se dedican a arrestar y secuestrar a personas indiscriminadamente. Nunca se preocupan por los inmigrantes. Solo les importa el campamento en sí. Querían controlarlo para presionar al Ministerio de Defensa y les dieron nombres especiales a sus unidades de combate. Los ministerios de Defensa y del Interior incluso les pagaban salarios. Algunas milicias desplegadas en la lucha contra la inmigración irregular se enriquecieron con fondos de apoyo de organismos internacionales con los que compraron aún más armas y municiones. Algunos escondieron sus armas en los centros de acogida, un grave problema para los inmigrantes y refugiados. Look at this place. We are working for these militants without money, without anything. They are making us as slaves. We are just cleaning these tanks and everything for them. En ese entonces había una guerra civil. Cuando la guerra llegó a Trípoli, debió ser en abril de 2019, nos llevaron de las bases militares a las zonas de combate para que trabajáramos allí. Teníamos que cargar los cuerpos en vehículos que luego se llevaban a alguna parte. O limpiábamos la sangre de la ambulancia, todo ese tipo de cosas. En abril de 2019, Daman y varias milicias toman las armas para defender al gobierno de unidad libio reconocido por la ONU.
luchan contra el general Khalifa Haftar, que con su autoproclamado Ejército Nacional Libio controla el este del país e intenta tomar Trípoli. إلى جيشنا المرابط على تخوم طرابلس في كافة المحاور. اليوم نستكمل بعون الله مسيرتنا الظافرة. Los centros de detención se encuentran entre los frentes. Se convierten en objetivos estratégicos. También el centro de Tayura. A veces venían delegaciones de Europa. Vinieron 4 veces y se quedaron media hora. La policía no les permitía a los migrantes hablar con ellos. Los que lograban hacerlo eran puestos en aislamiento y golpeados cuando la delegación se marchaba. Teníamos mucho miedo y les pedíamos que nos evacuaran, pero nadie se ocupaba de nosotros. Decían, esto no es asunto de ustedes, aquí están a salvo. El hangar fue completamente destruido. Volaban escombros y vidrios rotos por todas partes. Algunos resultaron heridos e intentaron huir antes de desplomarse. Por supuesto que éramos muchos, no sé cuántos. Había gente llorando por todas partes. Si intentábamos levantarlos, nos dábamos cuenta de que estaban muertos. Cuando llegué al día siguiente, todavía había sangre por todas partes. La gente estaba en estado de shock y prometimos sacarlos de ahí. Pero no era un campamento de ACNUR. Primero, tuvimos que obtener el permiso para entrar y poder hacer nuestro trabajo humanitario. Les explicamos que, a pesar de nuestros limitados recursos, intentaríamos negociar con las autoridades para que los liberaran, porque eso era un ataque aéreo militar. La misión de las Naciones Unidas en Libia llegó a la conclusión de que el bombardeo de Tayura era susceptible de ser considerado un crimen de guerra. Ya que estaban retenidos civiles desarmados, en su mayoría de manera arbitraria. Las Naciones Unidas en Libia y el Consejo de Derechos Humanos demandaron siempre el cierre de estos centros. Una semana o quizás 8 días después, ACNUR vino y dijo, los vamos a evacuar. Algunos de ustedes tendrán una entrevista y podrán salir, porque están en una situación de mayor vulnerabilidad, pero no todos.
Nuestros contingentes de acogida no alcanzaban para todos, tal vez solo para el 10 o el 15%. De modo que tuvimos que explicarles a estas 600 personas, casi todos hombres jóvenes, todos ustedes están en situación de extrema vulnerabilidad, están en un lugar peligroso, pero ACNUR no puede evacuar a tantos al extranjero. احنا تمت تركنا من المركز بالنسبة للمفوضية ليس لها أي حلول من القذف والخوف ليس لنا أي إجلاء لذلك نحن تفرغنا من المركز. So from there, Entonces escuchamos hablar sobre el centro de reunión y salida de ACNUR y decidimos probar suerte. Caminamos muchos kilómetros para llegar allí. Cuando llegamos, primero nos rechazaron, pero luego dijeron que podíamos entrar. El Centro de Reunión y Salida GDF, por sus siglas en inglés, fue fundado en noviembre de 2018 para facilitar la evacuación de refugiados a terceros países. Depende de ACNUR y se encuentra bajo la jurisdicción del Ministerio del Interior de Libia. Este lugar de tránsito para refugiados y solicitantes de asilo fue financiado con 6 millones de euros, procedentes en gran parte de fondos europeos. Pero las milicias se hacen con el control del centro, desviando parte de los fondos de la Unión Europea para sus fines. La corrupción obliga al cierre del campamento en marzo de 2020. El centro pasa a convertirse en base militar que sirve a la milicia local para sus entrenamientos. La experiencia demuestra que el centro fue un completo fracaso. ACNUR suspendió las operaciones en el centro cuando perdió el control del mismo. Estaba repleto de migrantes procedentes de los campamentos de Abu Salim y Tayura después de que estos fueran bombardeados. Intentaron convencer a los migrantes de que se marcharan a base de incentivos económicos. Al final, ACNUR se retiró. Una historia realmente triste en la que las víctimas fueron los migrantes. ACNUR dejó de ocuparse de nosotros, nos llevaron a la ciudad y entonces nos abandonaron a nuestra propia suerte. all the problem of refugees in Libya. El mayor problema para los refugiados en Libia es la seguridad. Because even the UNHCR promised you ACNUR promete evacuarte, pero hasta entonces necesitas un lugar seguro. until you will be evacuated. When we will go to UNHCR, Cuando vas a su oficina y pides ayuda, te dicen, tienes edad para trabajar, ayúdate tú mismo. they say you are responsible enough to work to help yourself. When you try to make No quieren saber nada de nosotros. everything which you Primero dicen, si necesitas algo, llama. they will give you a number. Pero cuando marcas el número, no contesta nadie. Hacen todo lo posible para librarse de nosotros. They try to make you away from them.
Cuando acudía a ACNUR, tenía enfermedades y erupciones cutáneas. Quería recibir tratamiento médico. Cuando quise registrarme como visitante, me dijeron que uno de los médicos no estaba y que el otro estaba ocupado. Y un empleado me apartó a los empujones y gritó, «Vete, esclavo». Esa palabra me dolió profundamente. Hace 4 años que estoy registrado en ACNUR y nunca he recibido nada de ellos, ni siquiera un cepillo de dientes. Tampoco apoyo moral. Para mí no se trata de dinero, sino de solidaridad, de una palabra amable. Así nos hubiésemos sentido un poco mejor. Vivo en este vertedero, es muy peligroso, hay muchas enfermedades, pero no puedo alquilar un apartamento por 500, 700 u 800 dinares. No tengo tanto dinero. A los inmigrantes les resulta imposible alquilar un apartamento en Libia. No vine a Libia para quedarme aquí. Sufrí persecución y vine en busca de protección internacional. Para mí, Libia es solo un país de tránsito. Quiero seguir camino a Europa en busca de libertad, justicia y paz. Estas son fotos de pacientes que ingresaron recientemente en nuestra unidad de tuberculosis. Todos fueron torturados por criminales. La mayoría ni siquiera tiene 18 años y presentan marcas de quemaduras y violencia. Ahora permanecerá a salvo durante algunas semanas o meses mientras son tratados por Médicos Sin Fronteras. Pero después surge siempre la misma pregunta. ¿Qué será de ellos? Y no termina nunca. Siempre vienen más. Cuando damos a uno de alta, vienen los siguientes. Esto no acabará nunca. Son personas que llegaron a Libia desde sus países de origen, por ejemplo, de Somalia. Y una vez que llegan aquí, los traficantes les exigen el pago. Les dicen, es hora de pagar, y les piden sumas astronómicas. Estamos hablando de 10, 15, 20,000 dólares para comprar su libertad. Y para que las familias paguen, los refugiados son torturados, violados, humillados, pasan hambre. Los criminales graban videos que envían a las familias. En esta foto todavía se pueden ver las huellas del tubo que usaron para golpearlo. Tiene 16 años. Nunca te acostumbras a estas imágenes. Lo terrible es que todas muestran lo mismo. Y eso demuestra una cosa, que en estos campamentos la tortura es sistemática. Los refugiados están realmente atrapados. Libia es una trampa. En septiembre de 2018, nos llevaron al centro de detención de Sintan. Había más de 900 refugiados, todos procedentes de diferentes centros. Entonces trasladaron a una parte a Trípoli. Después éramos un total de 325 reclusos.
de Eritrea, Sudán y Somalia. El centro de detención de Sintan se encuentra en las montañas a unos 200 kilómetros de la capital. Las condiciones sanitarias son terribles. Pese a las muertes y las epidemias, rara vez reciben ayuda humanitaria. Nada más llegar a Sintan, nos encerraron 2 semanas sin apenas agua ni comida. Fue terrible. Muchos no lo sobrevivieron. En uno de los hangares murieron de tuberculosis 25 refugiados. En un incendio murieron 27 personas. Uno de mis amigos resultó gravemente herido, otro murió asfixiado. En aquel momento protestamos. Huge negligence over Zintan refugees. We condemn EU policy on innocent detainees refugees in Libya. Informamos de nuestra situación a ACNUR y otras organizaciones y pedimos ayuda. Prometieron darnos máxima prioridad, pero no pasó nada. Algunos decidieron arriesgarse cruzando el mar. Otros, que ya habían fracasado antes, decidieron intentarlo de nuevo. Les pedimos a nuestras familias en la diáspora que nos enviaran dinero para un coche que nos llevara a la costa. El chofer nos escondió en el baúl, donde casi no podíamos respirar. Cuando llegué por primera vez a Garabul y le pagué $2,000 al traficante, nos dejó en un bosquecillo donde permanecimos 20 días. Una noche partimos en un bote neumático. Éramos 140 personas. Después de un día en el agua, el barco empezó a hundirse. No había chalecos salvavidas. Nada. Entonces nos capturó la Guardia Costera de Libia y nos llevó a Zawiya. Eso fue un viernes por la mañana, en agosto de 2017. Hacia el final de la guerra, la milicia al-Shahid, respaldada por el gobierno de unidad,
expulsó a las milicias afines al mariscal Haftar. Tomaron el control de esta región estratégica. Actualmente, sus milicianos integran el aparato estatal para garantizar la seguridad del país. شو الأخبار؟ راسها خير مشاركبات ها؟ كيف؟ وراق السيارة اسمك السيارة ها؟ Nuestro escuadrón colabora con el ejército y las fuerzas de seguridad. Conocemos la zona y todas las rutas migratorias en Garabuli y Tayura. Pero la mayoría de los habitantes de aquí y de las regiones vecinas trabajan para los traficantes. Reciben algo de dinero por ello y avisan a los traficantes cuando viene la policía o cuando llegamos nosotros. Cuando queremos arrestarlos, han desaparecido. Turquía presta ayuda militar a las fuerzas gubernamentales para contener la ofensiva del mariscal Khalifa Haftar. Ahora, en la fase de reconstrucción, Turquía es el socio más importante de Trípoli. Turquía está interesada sobre todo en el petróleo y el gas de Libia. Sin embargo, la influencia de Erdogan en la región también fortalece su posición a la hora de controlar las fronteras del sur de Europa. وقاعدين يقولوا تمشي شويه هذا هجره هذا هجره هذا هجره ما دام قاعد تدور يمين يسار والله استغفر الله يا احمد كلم واحد من اولاد الفندس الثاني الفندس الثاني المدير دخلها داك رجلك ها انا هذه ما سمعت قربولي سمعت قربولي نفس التعبئه بتاعهم انا اكبر اونو امسك حبل امسك حبل خليك معي اللي باقي انت وانت امسك حبل مدير
اصبر شوية اقعد شوية اقعد مالك معاي واحد واحد شباب واحد حملة واحدة لك كلها لك حبة فوق خذ حب عندها معاي هاي سكت هاي واحد هنا اركب شباب Desde junio de 2018, la Unión Europea le exige a Libia que amplíe su zona de salvamento marítimo. A cambio de 90 millones de euros, la Guardia Costera Libia debe controlar ahora un área 10 veces mayor, que se extiende hasta 200 kilómetros de la costa. Está completamente lleno. Son alrededor de 200 personas, tal vez 230 o 240, pero no podemos llevar a nadie más. Van a la deriva. Tendrán que rescatar los otros barcos o informar al Ministerio del Interior. No podemos dejarlos solos. Somos responsables de ellos. Hemos traído a los refugiados al puerto e iniciamos una segunda operación de rescate. Tenemos muy pocos botes. Necesitamos muchos más. La UE no nos suministra suficientes. Solo da grandes discursos. Trabajamos con Italia según el acuerdo de 2007 y 2008. Nos entregaron 6 embarcaciones, pero no son barcos de búsqueda y rescate. La cooperación internacional es necesaria. Libia es un país sumido en la crisis desde la revolución. La OTAN destruyó toda la flota marítima libia. Podemos cubrir la zona de búsqueda y rescate de Libia. Pero con el compromiso serio de europeos y de las organizaciones en el desarrollo de una flota marítima libia y para la defensa costera. La Guardia Costera sigue pidiendo ayuda y Europa responde con más y más apoyo material. Sin embargo, la Unión Europea, preocupada por sus propias fronteras, hace la vista gorda ante los numerosos casos de corrupción y violencia de la Guardia Costera, tantas veces documentados por las Naciones Unidas. Los crímenes contra los migrantes son incontables y llegan hasta el asesinato, pero quedan impunes. La Unión Europea intenta evitar que estas personas abandonen Libia y sobre todo que lleguen a Europa. Para lograrlo, les niega oportunidades, opciones y perspectivas de una salida legal. Y sin perspectivas, carecen de escapatoria a esta espiral de violencia e indefensión. No debemos mirar hacia otro lado. No podemos decir, no es tan grave, ocurre al otro lado del Mediterráneo. Tenemos que ser conscientes de lo que está sucediendo allí, de cómo un sistema
una política migratoria han desembocado en este círculo vicioso de violencia y explotación. Libia está destruyendo a estas personas. Estoy agotado y frustrado porque hice todo lo que pude para alcanzar mi destino, pero no pude lograrlo, fracasé. La realidad ha destruido mis sueños. Estoy considerando rendirme. Me pregunto si debería regresar a mi país. ¿Cuáles son mis planes? Si algún día encuentro un buen trabajo y gano algo de dinero, volveré a cruzar el mar. Aunque sea la tercera o la cuarta vez, lo intentaré. Solo tengo ese plan. Sé que Libia no puede protegerme. Toda mi esperanza está en Europa. Hey!